bienvenidos a un nuevo número de la revista La Bola, revista de divulgación de la historia. Ahorita en el número 13 tengo el agrado de presentarles a la doctora María del Carmen León Cázares. Ella va a estar presentándonos una conferencia muy interesante titulada El descubrimiento y la conquista del mundo maya por los europeos del siglo XVI. Me permito también presentar su currículum para que la conozcan mejor. Ella es doctora en historia por la UNAM. Es investigadora titular del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la máxima casa de estudios. Asimismo, también es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la materia de paleografía, disciplina en la que también se destaca. La doctora cuenta con numerosas publicaciones y pues tenemos ahora el agrado de tenerla en la revista, en la que pues va a exponernos todo lo que implicó la llegada de los europeos a la región maya, el desarrollo de la guerra y también sobre muchas otras cuestiones que nos va a ayudar a entender este periodo de la conquista de México en una visión más amplia, ¿no? No solamente en el centro del país. Entonces, no me queda más que darle la palabra. Adelante, doctora. En primer lugar, quiero agradecer al comité editorial de la revista La Bola, de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, la invitación para poderme dirigir a ustedes con un tema que a mí me resulta apasionante y espero poder transmitirles ese interés y esa pasión por este tema por medio de esta charla. Buenas tardes. Estoy ante ustedes para proponerles un ejercicio de reflexión acerca de un proceso histórico que, no obstante los siglos transcurridos, por su trascendencia en la formación de nuestro presente como país y el drama humano que significó, enciende todavía pasiones encontradas, ajenas al pensamiento crítico. Reflexión que, sin embargo, no puede ignorar la dosis de emoción que conlleva toda aproximación al conocimiento de la historia propia. Ahora los invito a que, por el análisis de las circunstancias en las que ocurrió, busquemos la comprensión de aquel choque de culturas que llamamos el descubrimiento y la conquista, con la consideración de que conocer, comprender y asimilar su pasado resulta una necesidad vital para toda nación deseosa de tener futuro. Este ejercicio de reflexión histórica se enfocará en dos objetivos: examinar la conquista española de los territorios habitados por mayas como resultado de un proceso que empezó 25 años antes de su descubrimiento, y comprender cómo la cultura de estos pueblos comenzó a conocerse y a interpretarse por el pensamiento europeo humanista del Renacimiento en el siglo XVI. El descubrimiento de la cultura maya se inserta en un largo proceso histórico de la exploración oceánica y el hallazgo del Nuevo Mundo, proceso con el que destacan dos circunstancias simultáneas muy importantes. Por un lado, el progreso científico-tecnológico aplicado al arte de la navegación, que permitió superar la etapa de la navegación costera o de cabotaje en beneficio de una práctica comercial que aspiraba a ser internacional. Y por el otro, venta de tipos móviles y su establecimiento en las ciudades mejor comunicadas de las penínsulas itálica e ibérica, que facilitó la rápida y eficaz difusión de las noticias sobre los descubrimientos en un ámbito editorial experimentado en el éxito comercial de la literatura de viajes a países remotos y exóticos fuera de la cristiandad. Además de este ejercicio de comprensión, se tiene también que ponderar los antecedentes de los pueblos que protagonizaron el fenómeno histórico, que, dependiendo del enfoque desde el que se estudia y las circunstancias políticas del momento en que se le denomina, se ha bautizado como descubrimiento, invasión, conquista, destrucción, invención y hasta etnocidio. Con este fin, empezaremos por recordar de manera muy general las condiciones en las que vivían los habitantes, tanto del área maya como de la península ibérica en los años previos al contacto. El transcurrir del periodo posclásico, a partir del año 1000,
En el área maya, extendida sobre un amplísimo territorio que corre desde los actuales estados de Tabasco y Chiapas hasta Honduras y El Salvador, se vio interrumpido en diferentes momentos de la segunda y tercera década del siglo XVI por la llegada de exploradores y conquistadores europeos. Para comprender el impacto que esto produjo sobre los pueblos que la habitaban, hay que tratar de caracterizar sus circunstancias durante la segunda mitad del siglo XV. En el altiplano guatemalteco, estos años fueron de guerras por el afán hegemónico de los quichés sobre otros pueblos como los mames, hasta que los cachiqueles lograron vencerlos en 1475. Entonces los cachiqueles, desde su capital, Ixmiché, se lanzaron también a hacer conquistas y mantuvieron un estado de guerra continua contra los que se resistían a convertirse en sus tributarios. Por ejemplo, los utugiles, asentados a orillas del lago de Atitlán. Mientras el Soconusco se había convertido en una provincia tributaria de Tenochtitlan en los altos de Chiapas, el señorío más poderoso era el chiapaneca, pueblo otomangue que hostilizaba a sus vecinos zoques y mayas de la comarca del río Grijalva. Estos formaban pequeños señoríos independientes unos de otros, como los celtales en Companaguastla y los otziles de Chamula y los de Solem Sinacantam, que se distinguían por su dedicación al comercio. En Tabasco se destacaba el señorío chontal de Acalán, de particular importancia por el activo comercio que realizaban por medio de la navegación costera desde la laguna de Términos hasta el Golfo de Honduras. En cuanto a la península de Yucatán, a mediados del siglo XV, terminó el periodo hegemónico que durante 2 siglos y medio había tenido la ciudad-estado de Mayapán, gobernada por la dinastía Cocom, con la rebelión en 1441 de los señores de los pueblos que había dominado, comandada por el linaje rival de los Tuturchú. Con la caída del poderío de Mayapán, el territorio se dividió en una veintena de pequeños señoríos, los llamados Cuxcabal, o jurisdicciones independientes, gobernadas por distintos linajes que empezaron una etapa de rivalidades manifestadas en continuos enfrentamientos armados. Es decir, que a partir del conocimiento que hoy se tiene, se puede considerar que los europeos encontraron en el área maya una gran fragmentación política, donde es posible distinguir diferentes formas de organización. Estados militaristas en expansión, señoríos obligados al pago de tributo a sus conquistadores, pueblos especializados en el comercio, cabeceras con asentamientos sujetos y hasta aldeas independientes. Una característica general es la existencia de poblaciones fortificadas, tanto cuanto se trata de grandes centros urbanos planificados como de asentamientos que no alcanzan el rango de ciudad, lo cual refleja el clima de inseguridad política y la situación de guerras frecuentes que marcaron el transcurrir de los últimos tiempos de vida independiente de los mayas. Por su parte, los españoles que realizaron el hallazgo de los pueblos mayas y la conquista de sus territorios habían nacido en las últimas décadas del siglo XV en una península dividida desde el punto de vista político en diversos reinos de origen medieval, como el de Portugal, precursor de las exploraciones oceánicas, y los de Castilla y Aragón, que se encontraban en proceso de unificar sus coronas y emprender la expansión de sus dominios y zonas de influencia con proyectos de control sobre el Mediterráneo y las costas africanas en poder de soberanos musulmanes. Desde el matrimonio de Isabel, heredera de la corona de Castilla, con Fernando, heredero del trono de Aragón en 1469, reinos que por entonces reunían más de 9 millones de habitantes, de los cuales 7 eran campesinos.
De los 2 millones que poblaban los núcleos urbanos, provendrían los jóvenes que encontraron destino en la exploración y conquista del Nuevo Mundo. Si se comparan las dimensiones de aquel territorio y el continente que hoy se llama América, no deja de sorprender cómo se realizó la invasión y la posterior colonización, aunque en su éxito fuera un factor determinante en la colaboración efectiva de los aliados indígenas de los conquistadores. Bajo el gobierno de los reyes católicos empezó una etapa de fortalecimiento del poder real, de reorganización burocrática y creación de un ejército que llevó su poderío militar al campo de las guerras europeas, pero no participó en la conquista del Nuevo Mundo. Esta fue realizada por huestes sustentadas por particulares, voluntarios reunidos en torno a un capitán, cada uno invirtiendo su patrimonio personal en servicio de la expansión de los dominios reales y en espera de obtener en recompensa privilegios y mercedes económicas. La base cultural del Estado español en formación estaba cimentada en la aceptación por parte de los súbditos de una sola fe, la cristiana, y el establecimiento de una lengua nacional, la castellana. La tolerancia que había permitido desde el siglo anterior la convivencia más o menos pacífica con judíos y moros islamitas se rompió al promoverse su conversión al cristianismo y al adoptarse el Tribunal de la Inquisición para castigar a los falsos conversos. En este proyecto de fortalecimiento y unificación de la monarquía emprendido por los reyes católicos, el año de 1492 resultó de particular importancia, pues fue entonces cuando se logró la conquista de Granada, el último bastión de los musulmanes en la península, cuando se decretó la expulsión de los judíos, cuando el humanista Antonio de Nebrija publicó la primera gramática castellana, en cuya dedicatoria la lengua apareció asociada a la creación del imperio, y cuando la corona de Castilla, que por entonces intervenía en la ocupación de las Islas Canarias, aledañas a la costa oriental africana, patrocinó el primer viaje de exploración transoceánica, cuya finalidad era encontrar una ruta con destino a los países asiáticos, productores de las mercancías más cotizadas en la floreciente vida urbana europea, especies para la conservación y preparación de alimentos y medicinas, sedas, perfumes, oro, perlas, piedras preciosas y un largo etcétera. La ocupación de las Antillas a partir de 1493 y las exploraciones realizadas en los próximos años sobre las costas de la llamada Tierra Firme pueden ser consideradas como antecedentes para el encuentro con los mayas y como el preámbulo de la impresión que, por contraste con el grado de civilización de las poblaciones hasta entonces conocidas, recibirían quienes los descubran. En los 3 primeros viajes colombinos, siempre en búsqueda de las costas asiáticas, se exploró parte del archipiélago de las Bahamas, las Grandes Antillas, Cuba y Haití, las Antillas Menores, Puerto Rico y Jamaica, y la desembocadura del río Orinoco en la costa de Venezuela. Pero fue durante el cuarto, organizado como respuesta al éxito de los portugueses al abrir la navegación hasta la India, con el objetivo de que el almirante Colón encontrara un estrecho donde se comunicara el Atlántico con el Índico, cuando se exploró el Golfo de Honduras entre 1502 y 1503 y cuando se tuvo la primera noticia de la existencia de los mayas. Durante esta travesía, Bartolomé Colón, el hermano del almirante, tuvo un encuentro fortuito enfrente de la isla Guanaja con una canoa de comerciantes cargada de textiles de algodón, tejidos de colores, vasijas de alabastro, armas, cacao y otras mercancías. Como sus tripulantes repetían la palabra maya,
Los expedicionarios la identificaron con el nombre de su provincia de origen, con la esperanza de llegar a una tierra rica y con población civilizada. Se hizo un intento para encontrarla, navegando rumbo a Occidente, pero antes de acercarse a las costas pobladas por mayas, como el avance era muy difícil, decidieron retomar el curso que tenían previsto el almirante, alejándose en sentido inverso, rumbo a la que bautizaron como Costa Rica. El grumete de uno de los barcos era el joven Antón de Alaminos, futuro piloto que descubrirá 14 años más tarde el litoral de Yucatán. Hoy se conservan dos testimonios directos de este suceso. Un escrito de Bartolomé Colón, el relato de su sobrino Hernando, que acompañó a su padre, el almirante, durante aquella exploración. Como tantas otras noticias acerca del Nuevo Mundo, se debe al humanista lombardo al servicio de los reyes católicos, Pedro Mártir de Anglería, la publicación de la anécdota sobre la canoa en su tercera década, impresa por primera vez en 1516, solo un año antes del viaje de descubrimiento de la península, después llamada Yucatán. Gracias a esta publicación, la palabra maya circuló entre los lectores antes de que fueran encontradas las tierras habitadas por estos pueblos. Un nuevo acercamiento a las costas mayas lo realizaron en 1507 Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón, cuando exploraron de nuevo el Golfo de Honduras, siempre en busca del estrecho que permitiera el paso al Océano Índico. Entonces descubrieron la bahía de Amatique, en el vértice entre Guatemala y Belice, y aunque navegaron hacia el norte hasta el litoral oriental de Yucatán, no existe evidencia de que entraran en contacto con la población. 2 años después, el rey Fernando, ya viudo y regente del trono de Castilla, emprendió la organización política y administrativa de la llamada Tierra Firme en el Istmo Centroamericano, que dividió en 2 gobernaciones, la de Veragua, que hoy corresponde al territorio de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y la del Darién, que se extendía desde el Golfo de ese nombre hasta donde hoy empieza Colombia, de ahí hasta la costa de Venezuela. Como resultado del tránsito por aguas caribeñas entre Santo Domingo y las Antillas, centro de la colonización, y los nuevos enclaves centroamericanos, ocurrieron algunos naufragios. Así sucedió con un bergantín que encalló en los bajos de Jamaica en 1511. Los náufragos navegaron en una barquilla a la deriva hasta que las corrientes llevaron a los que lograron sobrevivir a la sed y el hambre hasta la costa oriental de la península, donde cayeron en poder de un gobernante maya. Famosos son los nombres de los 2 que sobrevivieron al cautiverio, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Y 2 son las más detalladas relaciones sobre el destino que sufrieron en poder de los mayas, la de Bernal Díaz del Castillo, que escuchó el relato del propio Aguilar, y la de Francisco López de Gómara, que fue informado por Andrés de Tapia, a su vez el primer conquistador al que se acercó Aguilar durante su rescate. Ambos relatan que después de ser hechos prisioneros, algunos fueron sacrificados a los dioses, pero entre los que lograron escapar del señor que los capturó y fueron aceptados en otro Cuxtabal, estaban Aguilar y Guerrero, que sobrevivieron convirtiéndose en ejemplo de 2 actitudes distintas en el enfrentamiento con culturas extrañas. El que decide ser fiel a sus raíces y el que opta por adaptarse. Por supuesto, en eso influyó que el primero haya sido un clérigo de órdenes menores y el segundo un marinero. El clérigo Aguilar, aunque en su adversa circunstancia de cautivo esclavizado, mantuvo la fidelidad a sus creencias, con el apoyo espiritual de su libro de oraciones, y en cuanto tuvo una oportunidad, se reincorporó a la comunidad cristiana. Mientras que el marinero
por su oficio abierto a la comunicación con gente de diferente condición, no parecía haber tenido escrúpulos para adaptarse a las costumbres indígenas, y es muy probable que fuera el primer cristiano apóstata practicante de la religión maya. Entre 1511 y 1514 se lograron avances notables en la ocupación y el conocimiento de tierras cercanas al área maya. En 1511, el capitán Diego Velázquez emprendió desde Santo Domingo la conquista de Cuba, que después sirvió de plataforma para la organización de las expediciones que descubrieron y exploraron las costas del sureste mesoamericano. En 1512, Juan Ponce de León encontró y exploró la costa de una península en busca de la fuente de la eterna juventud. Llamó la tierra Florida por haberla descubierto el día de la Pascua de Resurrección. Uno de sus pilotos era Antón de Alaminos. En 1513, los colonos del Darién, comandados por Vasco Núñez de Balboa, descubrieron la Mar del Sur, hoy la Bahía de Panamá en el Océano Pacífico. Y un año después, el rey Fernando, con las noticias de las grandes riquezas encontradas en aquellas costas, envió como gobernador de la tierra que bautizaron como Castilla del Oro a Pedro Arias Dávila, al frente de una armada de 22 navíos y 2,000 expedicionarios. En ella tomaron parte Francisco de Montejo y Bernal Díaz del Castillo. El gobernador, además de unas instrucciones para el buen tratamiento de los indios, traía también el requerimiento, un documento elaborado por el jurista Juan López de Palacios Rubios para solicitar por vía legal el sometimiento indígena, documento que años después se anexará a las capitulaciones de Francisco de Montejo para la conquista de Yucatán. El texto del requerimiento empezaba por explicar la creación del mundo y del género humano según el Génesis bíblico. Así, los naturales de estas tierras eran reconocidos como descendientes de Adán y Eva y por determinación papal dados como súbditos de los soberanos españoles encargados de convertirlos a la religión cristiana. Por lo tanto, si aceptaban la soberanía de los reyes y la predicación del evangelio, no se les haría daño ni en sus personas ni en sus bienes. Pero si se resistían, se les declararía la guerra y se les esclavizaría. Muy pronto, la colonización de Castilla del Oro se convirtió en un desastre por el mal gobierno de Pedrarias. Entonces, algunos de sus expedicionarios buscaron refugio en Cuba, entre ellos Francisco de Montejo y Bernal Díaz del Castillo, donde la buena administración de Diego Velázquez hacía prosperar a los colonos. En ese mismo año de 1514, el propio Velázquez escribió una carta relación al rey sobre sus logros en la pacificación y colonización de Cuba. Lo interesante es que en ella también informó sobre su intención de buscar unas islas pobladas cercanas a Cuba, cuya existencia era conocida por los caoneros nativos. Es posible que de lo que se trataban esas noticias era de las costas de Yucatán. Mientras en las Antillas y Centroamérica se luchaba por consolidar la ocupación española, una enfermedad desconocida para los mayas se extendió por la península. Hacia 1515, probablemente se trataba de una epidemia de viruela. Los mayas recibían así los ecos de lo que ocurría en la ocupación de tierras cada vez más cercanas a las suyas y les llegaban los males de la invasión, debilitándolos antes de que se realizara. Para el momento en que los españoles tomaron contacto con los pueblos mayas, había transcurrido un cuarto de siglo desde que Colón realizó su primer viaje, años en que la exploración de islas y costas continentales se pasó a la conquista de sus habitantes y colonización del territorio, con resultados desastrosos para las poblaciones nativas.
enfrentadas más que a las guerras, a las nuevas enfermedades y a la explotación económica desmedida. Pero también esos años es cuando se logró establecer el fundamento de una legislación protectora de los naturales, como las leyes de Burgos de 1512, y un avance de importancia en cuanto a la defensa de los nativos, con personajes tan notables como el dominico Fray Antón de Montesinos, a quien luego seguiré en su búsqueda de justicia, Fray Bartolomé de las Casas, futuro obispo de Chiapas. El mismo año en que subió al trono de España el rey Carlos I, en Cuba se organizó, con licencia del capitán Velázquez, una modesta expedición de 3 navíos, para lo que se llamaba entonces rescatar oro y saltear indios. Es decir, hacer trueques con las poblaciones no sometidas y capturar isleños para llevarlos a trabajar en las explotaciones agrícolas y mineras de los colonos. Francisco Hernández de Córdoba la comandaba y estaba formada en su mayoría por aventureros que no gozaban de beneficios económicos en Cuba. Su piloto mayor era Antón de Alaminos, para entonces un marino con más de 15 años de experiencia en aquellas aguas. Alaminos condujo la armada entre tormentas hasta encontrar una pequeña isla a la que llamaron Mujeres, por unas figuras femeninas que vieron en un adoratorio, y un cabo al que bautizaron con el nombre de Catoche, por no entender la expresión Conexcotoch, vamos a nuestras casas, que les decían los mayas cuando desde las canoas en que salieron a recibirlos los invitaban a desembarcar. En Catoche avistaron la primera ciudad maya a la que dieron con admiración por sus dimensiones el nombre del Gran Cairo, sitio que se ha identificado con Nekab, aunque los vestigios arqueológicos que parecen corresponderles son los del Meco. En sus cercanías enfrentaron el primer combate con los guerreros que trataron de emboscarlos. No obstante lo sorpresivo del ataque, la contienda se decidió a favor de los expedicionarios gracias a que el estruendo de las armas de fuego provocó la huida de los agresores. Mientras se decidía la contienda, el capellán de la armada sustrajo de un templo algunas figurillas y joyas de oro que servirán como muestras de la cultura encontrada. Entonces, también fueron capturados 2 indígenas que, llevados de regreso a Cuba, constituirán un testimonio viviente de lo que esperaban los europeos en estas tierras y que luego actuarían como informantes e intérpretes, más tarde bautizados como Melchor y Julián. Los navíos continuaron bordeando la península rumbo al occidente hasta encontrar otra gran población, Campeche, donde los nativos no atacaron a quienes en busca de agua bajaron a tierra, pero les advirtieron que debían retirarse por medio del encendido de una gran hoguera que al terminar de arder marcaba el plazo para que se embarcara, pues los escuadrones de guerreros estaban listos para el combate. Allí escucharon con admiración que los indígenas repetían la palabra castilán, castilán, sin que por el momento supieran a qué que se referían a los castellanos de los que tenían noticias, por lo menos desde la llegada de los náufragos. Perseguidos por las tormentas y la falta de agua potable, desembarcaron un poco más adelante en Chacancutún o Champotón, donde guerreros armados de flechas, lanzas, hondas y macanas les dieron tal combate que tuvieron que refugiarse en los navíos. Pero en la desbandada muchos murieron y aún el capitán resultó malherido. Por eso bautizaron aquel lugar como la Costa de la Mala Pelea. Sin poder solucionar el problema de abastecimiento de agua, Alaminos encauzó los barcos por la corriente del Golfo rumbo a la Florida, desde donde emprendieron el regreso a Cuba. Para quienes realizaron el hallazgo y reconocimiento de parte del litoral peninsular, desde los primeros encuentros resultó evidente el contraste entre los nativos antillanos y los recién descubiertos,
porque todo en estos últimos aparecía como signo de civilización. Lo grande y ordenado de sus poblaciones, comparables con las del viejo mundo, el hecho de que las edificaciones fuesen de cal y canto y estuviesen labradas con arte, la delicadeza de los objetos ceremoniales de oro, el aprovechamiento del algodón para la confección de los vestidos, el resguardo que sus atavíos prestaban a las partes del cuerpo que debían permanecer ocultas según establecía el pudor europeo, el tipo de armas usado y hasta la manera organizada de acometer los guerreros. Bernal Díaz del Castillo resume en una frase la impresión que los mayas les causaron. Dice, eran hombres más de razón que los indios de Cuba. En mayo de 1518, entusiasmado con las noticias sobre la riqueza de la isla, que entonces empezó a conocer como Yucatán, Diego Velázquez organizó una armada de 4 navíos y la puso bajo el comando de Juan de Grijalva. Por piloto mayor, de nuevo se embarcó Antón de Alaminos. Esta vez llevaron como intérpretes a los 2 mayas capturados en Catoche. En ella participaron varios de los capitanes que años después encabezarán a las huestes conquistadoras del área maya: Alonso Dávila, Francisco de Montejo y Pedro de Alvarado. Con los informes de los intérpretes se dirigieron a Cozumel, isla que bautizaron como Santa Cruz por haberla avistado el 3 de mayo, donde desembarcaron. En lo alto de una pirámide, el capitán realizó la ceremonia de tomar posesión de la tierra a nombre del rey de España. Allí, los señores mayas ofrecieron a los recién llegados como muestra de recibimiento pacífico unas largas cañas de tabaco para que aspiraran el aromático humo. Después, al parecer sin que mediara intento alguno de explicación, los cristianos se adueñaron del templo donde se ofició la primera misa en territorio mesoamericano. Sin cambiar su actitud hospitalaria, los mayas les entregaron entonces alimentos y enseguida abandonaron el lugar. Luego, la Armada continuó la exploración del litoral oriental de la península hasta la bahía de la Ascensión. A lo largo de la costa, los expedicionarios avistaron varias poblaciones, entre ellas Tulum, que les pareció tan grande como Sevilla, y otra donde había una hermosa torre y se creía que era habitada por amazonas. Como había ocurrido en las Antillas, los seres mitológicos de la antigüedad europea se fueron revitalizando con el descubrimiento. Sin poder encontrar el final de aquella tierra que creían isla, retornaron sobre la costa en busca de Campeche, pero al desembarcar, los mayas los atacaron y aunque los expedicionarios lograron hacerlos huir, no pudieron entablar ahora comunicación con ellos. Después, realizaron el reconocimiento de la laguna de Términos, llamada así porque se creía marcaba el extremo occidental de la isla yucateca, y más adelante la desembocadura del río de Tabasco, que desde entonces se conoció con el nombre del capitán Grijalva. Aunque al principio parecía que los tontales los atacarían, el capitán los convenció mediante los intérpretes de que sus propósitos eran pacíficos y comerciales. Se intercambiaron obsequios, camisas y sartas de cuentas de colores por los hispanos y alimentos y joyas de oro por los naturales, quienes además informaron a Grijalva que las tierras ricas en oro eran unas llamadas Culúa o México. La expedición continuó hasta las costas veracruzanas, donde descubrieron señales de sacrificios humanos y antropofagia en la isla que por eso llamaron de sacrificios. En las playas fronteras de Chalchicuecan confirmaron las noticias que habían empezado a escuchar sobre la opulencia y el poderío Tenochca, pues aquí fueron agasajados con obsequios, alimentos, tabaco y efusivas muestras de amistad
por un emisario de Moctezuma. Luego, siguieron la exploración costera hasta Pánuco, desde donde por encontrar indios belicosos y pocas evidencias de riqueza, emprendieron el regreso hasta la laguna de Términos. En Champotón tuvieron un enfrentamiento con los mayas. La victoria quedó esta vez para los españoles, pero no tuvo mayores consecuencias que demostrar a los vencedores de Hernández de Córdoba que los extranjeros podían derrotarlos. Al tocar tierra de nuevo en Campeche, volvieron a ser atacados, pero se embarcaron antes de sufrir grandes pérdidas. Luego de Cabo Cotoche, cruzaron a Cuba. Los resultados de esta expedición no solo se limitan al botín obtenido, es manifestación de haber encontrado una civilización avanzada, ni a la importancia del descubrimiento de la existencia del gran imperio Tenochca. Es también la exploración que definió la imagen de la costa oriental de Yucatán y la del Golfo de México, además de ser la que abre el proceso de que los mayas se conviertan en sujetos de la historiografía. No se sabe cómo el informe sobre la misma llegó a manos de un impresor veneciano que lo publicó en marzo de 1520, traducido al italiano como complemento de otro libro, El itinerario de Bártema, una obra donde se describían los viajes del autor por África y Asia. Libro al que acompañó en varias de sus siguientes ediciones y traducciones, además de dar origen a otros impresos. Mediante estos impresos y los escritos de Pedro Mártir, que incluyó la información sobre Yucatán en sus décadas, muy pronto los lectores europeos conocieron la existencia de los mayas como un pueblo civilizado. En abril de 1519, zarparon 10 navíos de Cuba, dirigidos por Antón de Alaminos. Esta vez comandaba la expedición Hernán Cortés. Participaron de nuevo Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo y Alonso Dávila. El primer desembarco ocurrió en Cozumel, donde encontraron los pueblos abandonados y a los nativos ocultos. Sin embargo, Cortés logró persuadir a los gobernantes por medio de los intérpretes y emisarios que sus propósitos eran pacíficos, pues se presentaba ahora como el embajador de un gran soberano. Después de presenciar un ritual indígena, Cortés les anunció el cristianismo y destruyó las imágenes sagradas de un templo para sustituirlas por una representación de la Virgen y una cruz. La consecuencia más importante de aquel desembarco para la expedición es el rescate del primer español entendido en las costumbres mayas y hablante de su lengua, el náufrago Jerónimo de Aguilar. Desde Cozumel, la Armada no volvió a tocar tierra hasta llegar al río Grijalva. Los chontales, que habían recibido de paz a la expedición comandada por Grijalva, ahora estaban en pie de guerra, pues sus vecinos de Champotón les habían echado en cara su cobardía por el trato amistoso que habían dado a los extranjeros. Al desembarcar, los chontales les entregaron alimentos para que abastecidos se fueran. Pero al ver la insistencia de Cortés por conocer a sus gobernantes, los guerreros los atacaron. Hubo varias escaramuzas y también embajadas para conminar a los extranjeros a embarcarse. La batalla decisiva se libró junto al pueblo de Centla, y aunque los escuadrones de guerreros eran numerosos, los españoles arremetieron con armas de fuego y caballos, animales desconocidos para los indígenas. Esa batalla constituyó la primera gran prueba para Cortés como comandante supremo, pero sobre todo como estratega militar. Vencidos, los chontales entregaron en prenda de paz a Cortés alimentos, piezas de oro y 20 esclavas. El último obsequio sería con el tiempo el más importante, pues entre ellas estaba la Malinche, cuyo conocimiento de las lenguas maya y náhuatl y la lealtad que siempre le profesó al capitán fueron fundamentales para la realización de la conquista.
Antes de continuar el viaje, Cortés fundó allí la villa de Santa María de la Victoria, una fundación que por entonces fue meramente nominal, con la idea de que el establecimiento de una población era señal de soberanía sobre un territorio. La siguiente parada de la expedición fue en los arenales de Chalchicoyecan, donde Cortés barrenará sus naves y fundará la Villarrica de la Veracruz, cuyo cabildo le nombrará capital general independiente de la autoridad de Velázquez. Aquella villa, formada por chozas y enramadas, pero con su horca y picota al centro, como símbolos de jurisdicción de su cabildo, se convirtió en el pórtico para la invasión del Imperio Tenochca, la más poderosa organización político-militar de Mesoamérica. La expedición comandada por Cortés es la mejor organizada y armada, la primera que además de piezas de artillería trae caballos y cuenta con intérpretes efectivos. Pero lo más importante es que le encabeza a un capitán inteligente, decidido, con carisma, instinto político y habilidad diplomática. Su finalidad no es el saqueo o el trueque, sino dominar el territorio y poblar, hacer que los habitantes autóctonos aceptaran, de paz o por fuerza, la soberanía del emperador Carlos V y que además se dispusieran para recibir la fe cristiana. A raíz de esta expedición, la imprenta reproduce por primera vez las imágenes de Yucatán y Cozumel como islas, además del contorno del Golfo de México, en la edición de la segunda y tercera carta de relación de Cortés, impresas en Nuremberg en 1524. La conquista de Tenochtitlán brindará una tregua a la población maya antes del enfrentamiento decisivo con los invasores. Sin embargo, en 1520, con la llegada de la armada de Pánfilo de Narváez, como uno de sus hombres está infectado de viruela, se propaga la epidemia por el centro de México. Moctezuma envía mensajeros para prevenir a los gobernantes quichés sobre el peligro que representan los extranjeros, y con ellos lo que hace es llevar la epidemia a las tierras guatemaltecas. Cuando la noticia de la victoria de Cortés sobre los tenochcas es conocida en las tierras mayas, algunos gobernantes de Chiapas y Soconusco, además de Guatemala, enviaron embajadores con ofertas de paz para el vencedor. Aquí resulta pertinente considerar que antes de que los conquistadores invadan el área maya, ya las enfermedades epidémicas han debilitado a la población, además de las guerras y rivalidades que los mantienen divididos, incapaces de confederarse para repeler a los invasores. Como otra ventaja, ahora los conquistadores cuentan con la eficaz ayuda de sus aliados indígenas y con el prestigio de haber vencido al imperio más poderoso de aquellas tierras. En octubre de 1522, el emperador Carlos V le otorga a Cortés el nombramiento de gobernador y capitán general de la Nueva España. En busca de delimitar sus fronteras frente a las ambiciones de otros conquistadores y de cumplir la orden del emperador de buscar el ansiado estrecho entre los océanos, Cortés comisionó a Pedro de Alvarado para ocupar las tierras guatemaltecas por la ruta del Soconusco. Acompañaron a su hueste guerreros tlaxcaltecas y numerosos auxiliares mexicas y xochimilcas. Al mismo tiempo, envió a Cristóbal de Olid por vía marítima para tomar posesión de las Cibueras en el Golfo de Honduras y buscar el estrecho que se suponía comunicaba los dos océanos. Por su parte, los vecinos de la Villa del Espíritu Santo de Coatzacoalcos empezaron entonces a incursionar sobre el territorio dominado por los belicosos chiapanecas. En Guatemala, los señoríos rivales entre sí adoptaron posturas diferentes frente a la llegada de los conquistadores. Los cachiqueles decidieron recibirlos de paz y ofrecerles su amistad, mientras los quichés y los utugiles se aprestaron para combatirlos, cada uno por su lado. En febrero de 1524, las fuerzas de Alvarado
derrotaron a los quichés en la batalla de Xelajú o Quetzaltenango, durante la cual murió el capitán Inahual Poderoso Tecún Umán, que es un gran héroe para la resistencia guatemalteca. Al mes siguiente, los invasores destruyeron la capital quiché de Utatlán. Luego, en abril, vencieron a los sutujiles en la batalla del lago de Atitlán. Después, Alvarado dejó los territorios poblados por mayas y tomó Escuintepec en la región Pipil y avanzó hasta Cuscatlán en El Salvador actual. A su regreso de estas incursiones, en julio de 1524, fundó la villa de Santiago de los Caballeros de Guatemala en Ixinché, en la capital de los cachiqueles. Ante la exigencia del pago de tributos, los cachiqueles se rebelaron y combatieron a los conquistadores por 6 años, hasta que en 1530 pidieron la paz. Entonces se considera consumada la conquista militar de Guatemala. Como resultado de la ocupación de aquellas tierras, Pedro Portocarrero intentó anexar la región del Valle de Comitán, poblada por celtales y tojolabales, a la jurisdicción de Guatemala, pero se lo impidió Diego de Mazariegos, enviado desde México con el propósito de poner el territorio que rodeaba al señorío de Chiapas bajo su gobierno. En 1528, Mazariegos fundó Villarreal en el valle de Huizacatlán, en los altos de Chiapas. Era la futura ciudad real que hoy es San Cristóbal de las Casas. El sometimiento de los belicosos chiapanecas lo consiguió Baltasar Guerra después de varios intentos en 1534. Mientras esto ocurría en las tierras altas del área maya, Cortés había partido rumbo a Honduras para castigar la traición de Cristóbal de Olid en el otoño de 1524, a la cabeza de un numeroso contingente que trataba de mantenerse con los recursos de la región y marchaba por un escenario de bosque tropical atravesado por caudalosos ríos y salpicado por ciénegas, manglares y esteros, pero también por montes agrestes y peñascos, en un amplio territorio habitado por chontales, quejaches, itzaes, choles y quechís, además de hablantes de náhuatl, los pipiles. Desde la villa de Espíritu Santo en Coatzacoalcos hasta la recién fundada villa de Trujillo en la costa de Honduras. Es decir, a lo largo de un trayecto de más de 2,000 kilómetros por los actuales estados de Veracruz, Tabasco y Campeche en México, los departamentos del Petén e Izabal en Guatemala y los de Cortés, Atlántida y Colón en Honduras, en una expedición que lo mantuvo lejos de México y por largos periodos incomunicado con esta ciudad, desde octubre de 1524 hasta junio de 1526. Durante aquel desventurado viaje, ocurrió uno de los sucesos más controvertidos al estudiar la imagen del conquistador: la ejecución de Cuauhtémoc y del señor de Tacuba, Teteplanquetzal, en Itzamcanac, a raíz de la acusación del gobernador de Acalán, Axbolón, de que estaban preparando estos señores tenochcas una sublevación. No obstante que Cortés dejó 2 fundaciones en la costa de Honduras, las villas de Trujillo y la Natividad de Nuestra Señora, en lo que hoy es Puerto Cortés, no pudo mantener por mucho tiempo el dominio sobre aquel territorio limítrofe de sus conquistas. En cuanto a la península de Yucatán, Francisco de Montejo, fiel capitán de Cortés y su procurador ante el emperador en 1519 y en 1524, obtuvo durante su segundo viaje a España el nombramiento de adelantado gobernador y capitán general de Yucatán y la autorización para llevar a cabo su conquista y colonización en diciembre de 1526. A sus capitulaciones se agregaron el texto del requerimiento, como lo había dicho antes, y unas ordenanzas recién establecidas por teólogos y juristas para regular las relaciones que desde entonces se establecieron con la población autóctona. Así,
La expedición estuvo cubierta desde el plano legal. Montejo eligió a su viejo conocido Alonso Dávila, hombre de talento militar, experimentado en los combates contra indígenas, como su lugarteniente. Con su propio dinero y préstamos e inversiones de diversas fuentes, Montejo financió su armada. La fuerza contó con 4 navíos, más de 250 hombres, algunos cañones y entre 20 y 25 caballos. Salieron de Sevilla en junio de 1527 y después de pasar por Santo Domingo, donde se reclutaron más hombres y se compraron más caballos, arribaron a Cozumel en septiembre, donde tuvieron una recepción amigable por el señor Nahum Tat. A los pocos días cruzaron el canal y desembarcaron sin contratiempos cerca de Xel-Há, donde Montejo fundó la villa que llamó de Salamanca en honor de su ciudad natal. Pronto los expedicionarios se encontraron afectados por el clima. Muchos se enfermaron y no pocos murieron. Los que sobrevivieron quedaron débiles y sin alimentos. Los indígenas que en un principio los abastecieron dejaron de hacerlo y se volvieron hostiles cuando los invasores empezaron a saquear poblados en busca de comida. A principios de 1528, Montejo emprendió el reconocimiento de la esquina nororiental de la península en una campaña que se prolongó por 6 meses. Aunque en varias poblaciones recibieron a los extranjeros de paz, los chiquincheles los emboscaron dentro de la gran ciudad de Chahuaca, matando a los que andaban dispersos. A pesar de la sorpresa, resultaron derrotados y ofrecieron su amistad a Montejo, que no tomó represalias. Luego fueron los guerreros de Aque los que atacaron, pero también fueron vencidos. Ambas victorias sirvieron para dar prestigio a los españoles y establecer alianzas con algunos gobernantes. Luego el pequeño ejército volvió a Salamanca, donde Montejo decidió explorar el litoral hacia el sur rumbo a Chetumal, en busca de la bahía de la Ascensión, de un puerto y un río que le permitiera refundar Salamanca, divididas sus fuerzas en dos: Alonso Dávila por tierra y el adelantado por mar. La intervención de Gonzalo Guerrero, aquel náufrago que no había querido incorporarse a la hueste de Cortés, sirvió para desorientar a los exploradores y fue exitosa. Cerca de Chetumal, Dávila fue informado por los mayas de que el adelantado había desaparecido en un naufragio. Esa falsa noticia lo decidió a regresar a Salamanca. Por su parte, Montejo había llegado hasta Chetumal, donde le pareció propicio para poblar y trató por medio de ofrecimientos de hacer volver a Guerrero, sin lograrlo. Luego le dijeron que Dávila había perecido. Entonces siguió su navegación hasta el río de Ulúa en Honduras, comprobando que Yucatán no era una isla. Cuando a su regreso por fin se encontró con Dávila, decidió viajar a México para traer refuerzos y reorganizar la ocupación por Chetumal. Pero en México, la audiencia le encargó a Montejo el gobierno de Tabasco, con el fin de que rescatara la villa de Santa María de la Victoria a punto de despoblarse en 1529. Montejo tuvo que cambiar sus planes y decidió emprender la conquista de Yucatán desde el occidente. En 1530, Dávila exploró la provincia de Acalán y se dirigió a Champotón, donde logró establecer relaciones amigables con el gobernante. Con estas noticias, Montejo marchó a Campeche, donde también logró ser recibido de paz. Fundó entonces la villa de Salamanca de Campeche y para asentar a sus recién establecidos colonos, les repartió los pueblos cercanos en encomienda. En Campeche se prepararon 2 entradas, una comandada por Dávila para ocupar la provincia de Chetumal, tan prometedora de riquezas, y la otra por Francisco de Montejo el Mozo, hijo del adelantado, para buscar la sumisión de los señoríos del norte y el centro de la península. La fuerza de Dávila atravesó la península sin encontrar resistencia
y sí buenos recibimientos como el que le hicieron los Shues de Maní, hasta llegar a Chetumal, donde fundó la población de Villarreal en honor al lugar donde había nacido. Los mayas habían abandonado su población, pero preparaban la ofensiva. Después de algunos enfrentamientos, la resistencia indígena en torno a la villa española se recrudeció. Luego, al recibir noticias de una amplia rebelión en la costa occidental, Dávila decidió desmantelar la población y retirarse por mar rumbo a Honduras. En canoas conducidas por remeros nativos forzados, los expedicionarios embarcaron en una travesía terrible que terminó 7 meses después en el puerto de Trujillo. Esta vez las noticias de la rebelión en el occidente eran ciertas, pues la imposición del tributo había provocado el ataque sobre Salamanca de Campeche el día 11 de junio de 1531. A pesar de la cantidad de guerreros indígenas, los españoles pudieron derrotarlos y desbandarlos. Por su parte, Montejo el Mozo logró establecer relaciones pacíficas con algunos señoríos, como el de Aquinchel, y fundó la ciudad real de Chichen Itzá en 1532. La exigencia del pago de tributo provocó la sublevación de los pueblos cupules que rodeaban Chichen. Primero el cacique Nacón Cupul, que se había ganado la confianza del capitán, trató de asesinarlo con su propia espada. Muerto el agresor, se desataron las hostilidades. La guarnición española quedó sitiada y obligada a procurarse alimentos por medio de salidas desesperadas para saquear poblaciones vecinas. Aunque los Xiús de Maní, que siempre se mantuvieron fieles, trataron de socorrerlos, resultó imposible. Llevados al último extremo, los españoles huyeron mediante un estratagema. Atacaron un perro a una campana, bueno, mediante un estratagema. Llevados al último extremo, los españoles huyeron mediante un estratagema. Ataron un perro a una campana con alimentos cerca, pero fuera de su alcance, para que en sus intentos por alcanzarlos la hicieran taller, mientras ellos escapaban, aprovechando la oscuridad. Descubierta la fuga, los cupules los persiguieron hasta la provincia aliada de Aquinchel, donde recibieron protección. De nuevo, la fragmentación política y las antiguas rivalidades entre los señoríos indígenas obraron a favor de los conquistadores. Unidos el adelantado y su hijo en el puerto de Silam, en la costa norte, trataron de repoblar Ciudad Real en 1534, pero todos los intentos fracasaron cuando se extendieron entre los conquistadores las noticias sobre las riquezas encontradas por Almagro y Pizarro en el Perú. Muchos abandonaron Yucatán. Entonces se desmantelaron Ciudad Real y la villa de Campeche. Para 1535 la península quedó libre de invasores prácticamente hasta 1540. Esta tregua, concedida por las circunstancias a los mayas peninsulares, coincidió con años de sequías y plagas que provocaron hambres y enfermedades. Las antiguas rivalidades políticas entre los señoríos se agravaron por la distinta actitud que asumieron ante los invasores europeos. Fue entonces que, durante una peregrinación de los señores Xiu de Maní al santuario de Chichen Itzá, los Cocom de Sotuta, sus enemigos y de los españoles, después de permitirles el paso, los asesinaron, prendiendo fuego al lugar donde se hospedaban. En 1540, mientras el adelantado se ocupaba por órdenes reales de la pacificación de Honduras, encomendó a su hijo Francisco, llamado El Mozo, intentar de nuevo la ocupación de Yucatán desde el occidente, tomando como un puerto de abastecimiento a Xicalango, en Tabasco. El Mozo logró establecerse en Campeche y desde ahí revitalizar las alianzas
con los señoríos de Maní y Aquinchel. Entonces fundó la villa de San Francisco de Campeche en 1541 y volvió a repartir a los indios de los pueblos comarcanos en encomienda entre los nuevos vecinos. Luego, apoyado por su primo, el tercer Francisco de Montejo, se internó hasta el centro de la península, abriéndose paso a veces con las armas o con la diplomacia por los señoríos rivales entre sí hasta la población de Tijó, donde el 6 de enero de 1542 fundó la ciudad de Mérida, destinada a ser capital de la gobernación. A lo largo de 1543 y 1544 se multiplicaron las acciones para someter a los señoríos rebeldes del oriente. Montejo, el sobrino, combatió y derrotó en varias ocasiones a los mayas de la provincia de Cochuaj. Fundó la villa de Valladolid, en Chahuaca, población que luego decidió trasladar por lo malsano de su asiento a Saquí, centro religioso y militar de los copules. La conquista de la provincia de Guaymil Chetumal, que hasta entonces había resistido con tanta eficacia a los invasores, se encargó a los hermanos Gaspar Melchor y Alonso Pacheco, capitanes que se distinguieron por la crueldad de sus operaciones, campañas en que se aperrearon, mutilaron y ejecutaron indios sin tomar en cuenta las normas legales vigentes y que provocó quejas ante la corona por parte de los mismos conquistadores. Para consolidar la ocupación se fundó entonces la villa de Salamanca de Bacalar. Con el establecimiento de las cabeceras españolas en los 4 ángulos de la península, dividido el control del territorio entre sus jurisdicciones y repartidos los pueblos como encomiendas entre los colonos, se consideró consumada la etapa militar de la conquista. Sin embargo, todavía hubo un último esfuerzo de los pueblos del oriente que siempre habían resistido para sacudirse el dominio español. No solo fue el dominio extranjero y el pago de tributo lo que provocó el levantamiento indígena. A estos agravios se agregaba la actividad de los franciscanos, que desde 1544 habían emprendido la predicación del cristianismo con la condena de la religión tradicional, la satanización de sus deidades y el desprestigio de los sacerdotes nativos. En 1546, con el apoyo de Montejo el Mozo, los franciscanos fundaron el primer convento y la primera escuela para niños mayas en Campeche, que se volvió la base para empezar la evangelización. En noviembre de ese mismo año, con la luna llena, empezó el levantamiento convocado por los sacerdotes mayas como una guerra santa destinada a exterminar al invasor. Los gobernantes de Cupul, en coalición con los de Cochua, Chiquinchel, Sotuta, Los Taces, Chacán y Guaymil Chetumal, se levantaron en una gran rebelión que duró varios meses. Los españoles capturados fueron sacrificados a los dioses. Los indígenas que los servían fueron muertos y hasta se trató de destruir a los animales y plantas de Castilla. Desde Mérida, se organizó la campaña para rescatar al sitiado Valladolid y reconquistar la región oriental y sur. Montejo el sobrino fue el encargado de combatir a los rebeldes. Los derrotó y los instigadores de la insurgencia fueron capturados y ejecutados. Los que lograron escapar huyeron rumbo al sur, a los territorios selváticos, fuera del control español, habitado por quejaches, lacandones y tzaes, que mantuvieron su independencia hasta fines del siglo XVII, cuando en 1695 los gobiernos de Yucatán y Guatemala sincronizaron sus esfuerzos para someterlos. Entonces los itzáes reconocieron en la rueda de los atunes que marcaba la carga de cada periodo, la llegada de uno fatídico, donde se cumplirían las profecías del fin de su independencia. No obstante,
haber sido el primer territorio poblado por mayas que se encontró, solo después de 20 años de intentos se logró consolidar la ocupación española en Yucatán. Como signos de permanencia y dominio del territorio se fundaron ciudades, centros donde los conquistadores deberían convertirse en colonos y donde se establecieron gobiernos municipales y provinciales, además de jurisdicciones eclesiásticas, instituciones que terminaron por despojar de su poder a los adelantados en beneficio de un mayor control del monarca representado por la burocracia real y que limitaron los arrebatos voluntaristas por medio de las leyes. Por su parte, los mayas sometidos se convirtieron en súbditos de la corona española, sujetos al pago del tributo. Por eso sus manifestaciones independentistas se consideraron rebeldías y traiciones y eran castigadas como tales. También por medio de la catequesis y el bautismo pasaron a ser parte de la iglesia y el mantenimiento de sus manifestaciones religiosas fue considerado como apostasía digna de castigo. Sin embargo, en el centro mismo del área quedó sin someter un enorme territorio cuyas características selváticas lo volvieron impenetrable y cuya fama de pobreza metalífera lo hizo poco deseable. Además de saberse que estaba habitado por poblaciones temibles por lo belicosas, centro de atracción para los que quisieran huir de la región colonizada y que a pesar de las entradas del siglo XVII, nunca se mantuvo cabalmente bajo el control colonial. Así fue una larguísima e no terminada conquista. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Creo que fue una explicación bastante concisa y con muchos ejemplos sobre lo que significó la conquista del territorio maya y lo difícil, ¿no? Que fue todo el proceso y que no fue algo de muchos, muchos años, muchas décadas e inclusive siglos, ¿no? Y que duró toda la época colonial y buena parte también del 19 y del 20, si me permito decir. Sí, claro. Los territorios estos donde había población insumisa son los que van a tener después los movimientos también insurrectos en los siglos XIX y bueno, si seguimos hasta Sí, hoy. sí, y que realmente es una cuestión geográfica que también hace que estas regiones sean tan difíciles de penetrar, no solamente de manera cultural, sino también de hombres, ¿no? Y que por eso me digo, no solamente siglo XVI, XVII y XVIII, sino XIX y XX podemos extendernos hasta lo que significó todo en cuanto a la dominación del gobierno español y luego posteriormente de los gobiernos independientes mexicanos y democráticos y los que no tanto, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerle. Gracias por esta explicación y ojalá volvamos a contar con su presencia y de parte del equipo de la revista La Bola le agradezco mucho que nos haya acompañado. Muchas Ay, gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por abrir este espacio para que podamos acercarnos a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.